Elena López Casares, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en Periodista Digital para presentar este libro, Emprende con Richard Vaughan. Muchas gracias por la invitación y buenos días. Gracias. Bueno, eres socia directora de Casares y Vaughan y también autora de este libro. ¿Cómo surgió esta idea de llevar a estas páginas pues un poco el proyecto del grupo Vaughan? Ajá. Bueno, yo llevaba tiempo pensando en escribir un libro que fuera útil para personas que quisieran emprender un negocio, que quisieran darle un giro a su vida profesional, pero no quería escribir un libro para emprendedores donde simplemente se comentara cómo montar una empresa, porque entiendo que para eso hay otro tipo de autores que están más, pues tienen la mente más preparada para hacer eso y también hay mucha información. Pero claro, hay una parte que son todas las habilidades creativas y qué es lo que significa la innovación, que creo que es muy interesante que emprendedores de cualquier edad y de cualquier ámbito pues analicen, estudien y vean qué es lo que pueden incorporar a su mochila de recursos. A mí, cuando escribo, siempre me gusta concretar los temas en el suelo. Entonces, pues yo la verdad es que llevo bastante tiempo colaborando con Richard Vaughan y pues poco a poco he ido conociendo mucho mejor lo que es Grupo Vaughan, lo que significa y dónde está un poco la parte de la semilla creativa que hace que la empresa sea lo que es. Entonces, se me ocurrió, ¿por qué no utilizar Grupo Vaughan como camino central para a partir de ahí comenzar a hablar de creatividad, de innovación, de liderazgo y de todas las habilidades sociales que ahora mismo pues son las más demandadas de cara a poder tener éxito tanto en tu vida profesional como en tu vida personal. Y cuéntanos cómo es esta figura Richard Vaughan que llevas, cómo es estar trabajando con él. Pues Richard Vaughan para mí reúne todas las condiciones del emprendedor, pero a la vez también es empresario. No es que haya una diferencia tremenda, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones hay, no sé si es mito o realidad, pero muchas veces se piensa que el emprendedor es una figura libre, es muy bohemio, tiene muchas habilidades para el pensamiento creativo, es muy innovador, muy líder, y que en cambio pues le faltan esas habilidades más de gestión. Y en cambio el empresario o más bien el directivo es aquel que controla muy bien procesos, es aquel pues que gestiona muy bien, que ejecuta, pero que a lo mejor le falta un poquito de visión más allá de lo obvio. Yo no sé si esto es mito o realidad, pero para mí él reúne una combinación muy equilibrada de ambas partes, la alta dirección y el emprendedor. Al fin y al cabo, Grupo Vaughan es lo que es por él. Él comenzó la empresa en los años 70 y, poco a poco, dando mucha calidad al mercado, ha ido consiguiendo pues lo que ahora mismo es Grupo Vaughan. El espíritu de Richard, pues la verdad es que imbuye toda la empresa y es una persona que irradia mucha ilusión. Es una persona que se entusiasma con los proyectos, con lo cual pues da mucha confianza. Y yo creo que eso lo sabe recoger bien el equipo. Y es una empresa muy apalancada en todo lo que tiene que ver con la comunicación y con la innovación. Y trabajar con él, depende, ¿no? En la línea en la que estés. Yo te voy a hablar de mi experiencia, pues la verdad es que cada vez que hablamos de proyectos nuevos, siempre le ves una chispa en los ojos, que yo creo que eso es lo que hace que un emprendedor o que un empresario, que un directivo no pierda el interés por las cosas. Es una persona muy curiosa y siente pasión por lo que hace y entonces eso al final hace que las cosas sucedan. Es un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Aquí cuentas que, en su juventud, desde mozo de almacén, desde el lavaplatos, un poco de todo. Sí, además tú sabes que la cultura norteamericana es muy dada a que los jóvenes tengan experiencias empresariales de todo tipo desde que son pequeños. Eso les hace pues que tengan esa cultura por el esfuerzo. Da igual que seas un universitario, da igual que seas un joven emprendedor. La cuestión es saber qué significa trabajar, qué significa tener una responsabilidad, un trato con el cliente y dar calidad. Él, la verdad, Richard siempre dice que si quieres tener un emporio de droguerías, lo mejor es que empieces por un puesto en una droguería, que conozcas perfectamente cómo se mueve ese establecimiento para el cual trabajas, que intentes recoger las mejores ideas y a partir de ahí montes tu propia empresa. Él siempre habla de calidad y yo creo que haga lo que haga o hiciera lo que hiciera en su vida, siempre ha tratado de que la calidad fuera el paraguas que reuniera a todas las acciones que hacía. Él, aparte de eso, pues ha sido también deportista, es corredor y, pues cuenta una serie de anécdotas relacionadas con sus carreras y para él siempre, aparte de la calidad, ha sido centrarte en tu propia
calle, no mirar a tus adversarios y, como él dice, correr como un diablo. Yo creo que son filosofías muy interesantes y muy aplicables a la situación que tenemos actualmente. Sabemos cómo está el mercado, pero no por lamentarnos lo vamos a cambiar. Cuando cambiamos el mercado es precisamente cuando nos acoplamos, nos adaptamos y actuamos. Es curioso el episodio que decías de las carreras y sin mirar a los rivales, porque en este mundo también se da mucho la copia en la enseñanza de idiomas. Sí, lo que pasa que él también dice, el secreto de Vaughan no está en el método, está en el profesor. Él siempre dice, yo puedo coger un método de 1920, desempolvarlo, ponerlo bonito, dárselo a un profesor y que de repente los alumnos digan, ahí va, qué profesor tan especial, como él dice, ¿de qué planeta ha salido este profesor? Por lo tanto, no es el método, es el profesor. El método Vaughan está ahí, se puede copiar, pero lo que no se copia, y esto es muy interesante, es el alma de las organizaciones. Eso forma parte del ADN y de la esencia de cada empresa. Con lo cual, yo, a pesar de que, bueno, pues sí, podamos copiar modelos, podamos copiar ideas, siempre intentaría, desde el punto de vista del emprendimiento, que tu empresa respirara tu ADN, ¿no? Destilara por todos los poros de tu corporación quién eres tú. Para eso también hay que hacer un ejercicio, pararse un poco y ver quién eres y qué es lo que quieres, ¿no? O qué valor puedes aportar y cuál es tu parte diferencial con respecto a los demás. ¿Y por qué se habla en el libro de que la enseñanza de idiomas es un sector desprestigiado? Pues mira, desprestigiado en el sentido de que, bueno, es un sector absolutamente atomizado. De hecho, nadie tiene cuotas importantes dentro del mercado. Desprestigiado en el sentido de que, bueno, pues como dice Richard, tú vas ahora mismo a la puerta de cualquier escuela de negocios de prestigio y de renombre a buscar un recién titulado en un MBA, en un Master en Business Administration, les dices que si quieren optar a un puesto para dirigir una academia de idiomas y te dicen que no, quieren ir a compañías grandes, compañías con cierto renombre y solera. En Grupo Vaughan hay muchas personas que tienen máster, que tienen MBA, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, es un sector muy acostumbrado a no dar calidad. Yo en el libro hablo del sector de los mochileros, es decir, extranjeros que deciden recorrer el mundo, tener experiencia y se sobreviven a base de enseñar su idioma nativo. Bueno, pues personas de países angloparlantes que están en España, que están en Italia, en Portugal, es decir, en países con una demanda clara de inglés, y realmente les importa poco la metodología que empleen, les importa poco si el alumno aprende o no, simplemente es pues unas conversaciones que se tienen, unas clases, pero el español, por centrarlo un poco, avanza poco. Y avanza poco porque está constantemente estudiando siempre lo mismo. En Grupo Vaughan, por ejemplo, una de las cosas que se hacen o que se ha hecho, al tener editorial propia, se ha adaptado toda la literatura que había para estudiar idiomas a la casuística propia del español. El español, debido a la estructura que tenemos de nuestro idioma, pues cometemos normalmente una serie de fallos que quizá los alemanes no cometen. Los alemanes a lo mejor fallan en otras áreas, ¿no? Y entonces Vaughan tiene la metodología a través de los libros absolutamente adaptada a dónde pueden estar esas lagunas o esos fallos del español. Con lo cual eso significa dar calidad y preocuparte. Entonces el desprestigio en este sector proviene precisamente de que hay mucha competencia, hay mucha intromisión de gente pues que no está preparada y de pues que el sector de la enseñanza de idiomas no es atractivo, no es no tiene cierto enganche para profesionales que estén muy formados, prefieren irse a trabajar a otras compañías, ¿no? Con lo cual es complicado que en este sector pues pueda haber innovación y pueda haber creatividad, simplemente se limitan a dar clases de idiomas y ya. Y cuéntanos un poco cómo es el proceso de selección de profesores en el Grupo Vaughan, porque creo que es un tanto peculiar. Sí, la verdad es que no tiene nada que ver con otros procesos de selección de personal de otras compañías de este tipo. Bueno, para empezar hay que decir que el pilar sobre el que se asienta Grupo Vaughan es el profesor. Hay un capítulo que se llama El secreto está en el profesor. Es verdad.
El profesor, por contextualizar un poco, desde luego creemos, y digo creemos, ya me pongo en la misma línea que ellos, y esto bueno, pues se deriva de muchas conversaciones con Richard Vaughan, que es la figura más importante de la sociedad, porque realmente es una palanca de cambio de todas aquellas personas sobre las que tiene influencia. Imagínate un profesor de educación infantil, ¿no? La influencia que tiene en unos pequeños, en unos niños que están tratando de aumentar su confianza y seguridad ante el mundo. Pues tiene mucho impacto en la autoestima que luego esa persona va a desarrollar a lo largo de la vida. Los primeros 5 años de vida de una persona son fundamentales. Entonces, como te he dicho antes, que el secreto no está en el método, sino en el profesor, necesitamos gente que motive al alumno. ¿Cómo se consigue gente que motive al alumno? Bueno, pues Grupo Vaughan busca profesores que están acostumbrados a la cultura del esfuerzo y que han tratado de destacar en alguna disciplina. Por ejemplo, en Vaughan hay gente que es excelente pianista, hay un jugador que fue profesional de baloncesto, hay un actor, en fin, hay gente que está acostumbrada a dar el máximo y más en las disciplinas para las cuales se prepararon. Con lo cual, para Richard lo importante son las actitudes y luego en Vaughan se les dan los conocimientos. Pero el proceso de selección de personal, o más bien el training, una vez seleccionados esos profesores con una serie de actitudes y de visiones de la vida o del mundo que encajan con la filosofía de Vaughan, es duro. Son 15 días intensísimos de preparación y bueno, pues para que te hagas una idea y para que veas la rigurosidad del proceso, pues cuando un profesor llega tarde 5 minutos, creo que con una basta, a la segunda está fuera del proceso. Porque una de las cosas que dice Richard es que una persona que no es capaz de gestionar su tiempo, pues realmente va a poder gestionar poco, ni el tiempo de los demás, ni las cosas que tienen que ver con los demás. Entonces, lo interesante es la actitud, lo interesante es, bueno, pues ese gancho que puedan tener y luego ya se les dota de los conocimientos. Realmente, expertos en lengua inglesa hay pocos. La mayoría, ya te digo, son profesionales de diferentes campos y la verdad es que esto pues le da mucha riqueza al tratamiento de las clases. Y también se comenta que en España parece ser que el no campa a sus anchas. Es decir, que a la hora de tomar decisiones, si te ofrecen algo, somos un poco reacios, ¿no?, a esas primeras reacciones. Entonces, no sé cómo... Creo que aquí es distinto. Sí. En el grupo Vaughan se intenta es diferente, sí. Claro, porque es una empresa formada por una persona pues que tiene una serie de actitudes ante la vida muy claras. Richard Vaughan, en su libro Nuestra hora en el escenario, proponía 20 actitudes para alcanzar el triunfo o el éxito en tu vida personal y profesional y luego las comparaba con las contraactitudes, es decir, justamente lo contrario, ¿no? Y una de las cosas que él trabajaba era el sí. Él decía que hay que decir que sí a las cosas. Y que él cuando llegó a España se dio cuenta, cuando llegó a España muy jovencito, pues recién prácticamente licenciado en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad de Texas, pues él vio que la gente decía que no, sin haberle dado una oportunidad a aquello que se le planteaba. Entonces pensó en la cantidad de oportunidades desperdiciadas. Él tiene un lema y es decir que sí de entrada, vamos a ver qué propones y a partir de ahí decidir. Pero claro, dice que en España, pues cuando llaman a la puerta, como que te da pereza ir a la puerta, ahí ve, otra vez están llamando, ¿quién será ahora? Pones el pestillo porque no te fías mucho, abres así a regañadientes, miras con cara de sospecha y lo normal es que des un portazo en las narices a aquella persona que está llamando. Claro, hay muchas oportunidades que nos perdemos por decir no de entrada. El sí tampoco te asegura que todo vaya a salir bien a la perfección, pero sí te da una opción, una alternativa a que puedan salir nuevas cosas. Por ponerte un ejemplo, te voy a contar cómo se creó Vaughan Radio. Richard tenía y tiene, porque sigue trabajando ahí, un profesor pues que es muy aficionado a la música y que le gustaba hacer sus pinitos en las radios, ¿no? Tú sabes que bueno, pues hay radios pues que se escuchan en 2-3 calles, sí. En fin, hay muchas experiencias amateur de este tipo. Y un buen día este profesor llamó a la puerta de su jefe, que era Richard Vaughan, y le dijo pues que quería que fuera a la radio. Y Richard dijo, bueno, ¿pero a la radio a qué? Dice, es que tengo un programa y vamos a hablar sobre música rock. Y Richard le dijo, pero si es que yo de este tema no sé mucho. Pero claro, como no quería defraudarlo, un profesor pues que se desvivía por la empresa, dijo, pues venga, adelante, ¿por qué no? Y fue a la radio. Bien, el programa terminó y no llegó a más. Y al cabo de varias semanas o meses, no recuerdo exactamente el periodo de tiempo, este profesor volvió a llamar a la puerta de Richard.
y le dijo que había cambiado de emisora y que estaba muy contento porque en lugar de oírse en 2 o 3 calles, que era la onda expansiva, la capacidad que tenía la radio en la que había estado Richard anteriormente, ahora estaba en una emisora que se oía hasta el Manzanares, ¿no? Con lo cual le dijo, quiero que vuelvas otra vez y que volvamos a hablar en el programa de más cosas. Y Richard le dijo que sí. Pero ahí hubo un cambio. Durante ese programa, Richard estuvo pensando en cómo podía extrapolar la experiencia que estaba teniendo a su negocio. Es decir, él piensa fuera de la caja. Y después del programa dijo, ¿funcionaría una radio en inglés? ¿Llegaría a los oyentes? ¿Tendría algún sentido? Y entonces, también con cautela, porque el mundo de los negocios también significa tener cautela, aquí no estamos hablando de ser kamikazes ni conducir en dirección contraria, ni mucho menos, pensó, voy a probarlo. Y entonces le ofreció al dueño, al que gestionaba esa emisora, una cantidad de dinero fija al mes, la suficiente para que el dueño de la radio no dijera que no, y le pidió una franja horaria durante la tarde para salir en antena un poco con un proyecto piloto de lo que ahora mismo es Vaughan Radio. Richard también quería probar su sensación ante los micros, si él se sentía cómodo, si tenía discurso, y ver un poco la sensación. Y le bastó muy poco, al cabo de muy poco tiempo vio que sí podía tener sentido, y fue cuando se embarcó ya en todo el proyecto de lo que hoy es Vaughan Radio. Con lo cual, si hubiera dicho que no desde el principio a este profesor, pues a lo mejor Vaughan Radio hubiera tardado más años en salir o no hubiera sido lo que es ahora. Nunca se sabe, porque no podemos jugar a predecir lo que hubiera pasado de haber hecho otras cosas, ¿no? Pero el sí es importante, con lo cual, si queremos abrir, si queremos avanzar, si queremos tener espíritus emprendedores y un poco aventureros, hay que tratar de decir que sí. Evidentemente las cosas no nos van a salir muchas veces a la primera, o puede que nos llevemos desilusiones y desengaños, pero forma parte de la vida, ¿no? Eso también te da experiencia y también te da pautas para calibrar y para tener ese olfato. Con lo cual, vamos a decir que sí. Yo creo que compensa más que decir que no. Yo creo que también. ¿Y de qué manera también afectó al grupo Vaughan la colaboración con El Mundo? Supongo que os aportaría mucha visibilidad. Claro, con El Mundo pues había ya una alianza muy especial con Unidad Editorial, y sí, cuando se planteó el primer coleccionable del curso Vaughan, pues evidentemente la visibilidad fue tremenda, ¿no? Hubo ahí un salto en todas las cantidades que se manejaban en la empresa desde el punto de vista de facturación, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que muchísimos fieles seguidores de Vaughan Radio compraron ese coleccionable, y muchísima gente que no conocía a Vaughan Systems en aquel entonces, ahora Grupo Vaughan, pues empezó a conocer a la empresa un poco más. La colaboración ha seguido hasta tal punto, bueno, pues que tenemos un nuevo coleccionable ahora mismo en marcha desde el mes de septiembre del año pasado, de 2011, y ahora hay un coleccionable nuevo basado en la serie Se ha escrito un crimen de Angela Lansbury, que la verdad es que es bastante atractivo y diferencial, ¿no? El poder desglosar esos capítulos y esas tramas de misterio con los profesores Vaughan. Como ves, no son profesores al uso, profesores que son capaces pues de mantenerte en vilo y de explicarte los modismos, las expresiones pues que salen en esos capítulos, pero jugando un poco, ¿no? Dentro del juego en el que se desarrolla esa acción concreta, que es una trama detectivesca, una trama de misterio, de asesinatos, crímenes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sí, Grupo Vaughan está abierto a todo tipo de alianzas y colaboraciones con, bueno, en este caso, por ejemplo, medios de comunicación y bueno, todo tipo de compañías que puedan aportar algo. También se hizo una alianza muy interesante con Sony. Se sacó un juego llamado Play English que ofrece la trama de un agente que tiene que desenmascarar a un ladrón de cuadros, ¿no? Y ahí pues vas pasando una serie de niveles y te van haciendo preguntas pues que tienes que contestar, y ahí se va detectando un poco tus avances en inglés, etcétera. Cosas diferentes, distintas, que motiven a alguien a estudiar una lengua y que además lo hagan desde otro punto de vista, no como una lengua muerta, como el latín, como el griego, sino como la lengua de los negocios y la lengua de la política, la lengua de la economía, en fin, la lengua franca, que es el inglés. Y cuéntanos, Elena, ¿cómo se mueve ahora mismo en este contexto socioeconómico que estamos viviendo en España la empresa? Es decir, siempre España ha sido un buen campo de cultivo para la enseñanza de inglés, porque desgraciadamente en inglés nunca hemos tenido una muy buena, no sé, igual en otros países se fomenta más desde el principio. Sí, aquí el sistema educativo efectivamente no lo ha tratado correctamente. Entonces,
¿Cómo estáis afrontando en esta época? Bueno, la verdad es que con lanzamientos nuevos y atractivos, como es el caso de este tipo de coleccionables que te decía, pero también con materiales poquito más económicos y materiales más directos. Por ejemplo, hay una colección que se llama Pocket English, que la verdad es que está fenomenal de precio y está estructurada en niveles. A la gente le gusta mucho porque tiene toda la parte de ejercicios y toda la parte de explicaciones. Además, se está tratando de equiparar los precios a la situación actual del mercado y bueno, pues se está tratando de avanzar en las clases para particulares, ¿no? Hay productos como por ejemplo los máster, pues que en momentos de bonanza han funcionado mejor que ahora, pero bueno, la empresa es consciente de ello y lo que hace es abrir el abanico a nuevas posibilidades, ¿no? Quizá a lo mejor acortando la duración de determinados programas y ofreciendo pues en menos meses ese producto y bueno, pues tratando también de hacer una labor comercial mucho más activa en el mundo de las empresas. Al fin y al cabo, el mundo corporativo es el cliente natural de Vaughan. Vaughan, cuando se creó, vino a cubrir una demanda de una compañía determinada, una compañía bueno, pues fabricante de tractores, una multinacional, que quería formar a su plantilla en dotarles de inglés. Y a partir de ahí, pues bueno, se siguió moviendo en el mundo corporativo. Es su cliente natural. Lo que pasa que evidentemente abrió sus posibilidades a los particulares y también a los niños. Hay una línea que es el Vaughan Junior, que es la línea para los peques, ¿no? Y ahí hay una cantidad tremenda de productos y de servicios. Claro, Vaughan no solamente son clases de inglés al uso, es decir, entrar a un aula y recibir pues esas sesiones motivadoras en otro idioma por parte de un profesor que además te gusta estar con él. Vaughan también es Vaughan Town, son los cursos residenciales, son los camps para niños, son los cursos en el extranjero para adultos. Es una cantidad tremenda de opciones las que existen, ¿no? Opciones que se van adaptando un poco a lo que la gente va pidiendo. Ahora mismo, tal cual está el mercado, sí que es cierto que hay muchos profesionales en activo que están intentando darle una vuelta al inglés por el tema de la internacionalización de las compañías o poder tener más opciones quizá de promocionar si saben o manejan a la perfección, no a la perfección porque bilingües, como dice Richard, no vamos a ser nunca, pero sí se saben defender en inglés, o incluso profesionales que se han quedado en paro, desgraciadamente, y que ven en el inglés pues una habilidad o una competencia fundamental para este nuevo entorno. Notaréis más demanda. Claro, supongo. claro. Y también de niños, porque los padres también están viendo pues que si desde pequeñitos se empiezan a reforzar estas competencias, pues evidentemente se hará de una manera mucho más natural y no será tan frustrante o tan forzada como cuando somos adultos, ¿no? Y entonces pues ahí hay bastante demanda. Por ejemplo, si fueses ministra de Educación, ¿qué es lo que harías, qué cambiarías en ese terreno donde tenemos un déficit? Sí, yo, bueno, no sé si aceptaría cargos políticos, la verdad, realmente. Tal y como estamos, no. Es un tema que no me atrae. Pero bueno, si fuera ministra de Educación y tuviera plenos poderes, es decir, si pudiera campar a mis anchas, yo le daría muchísimo protagonismo a la figura del profesor, lo que es. Es decir, vamos a ver, sí que es cierto que hay muchas iniciativas de inglés, pues por ejemplo la Comunidad de Madrid, etcétera. Eso está muy bien, pero yo trataría de dotar a los profesores más en capacidades de liderazgo, trabajaría con ellos la inteligencia emocional, todas las habilidades sociales y les haría que tomaran conciencia de su importancia. Claro, para que un colectivo tome conciencia de su importancia, tiene que sentirse importante, con lo cual el primer paso, si fuera ministra de Educación, partiría de mí. Y entonces reforzaría muchísimo y haría entender a la sociedad que el profesor es una figura fundamental en el progreso de una nación, ¿no? Yo creo que una sociedad que no se preocupa por sus niños realmente es una sociedad a la que le importa poco su futuro, ¿no? Y creo que por ahí empezaría. Y luego, pues claro, sería fácil dotar de inglés a estos niños porque, bueno, ya sería natural meterlo dentro de lo que son todas las asignaturas y como una competencia más, ¿no? Para eso estaría Grupo Vaughan, para hacerlo de manera maravillosa, ¿no? Pero habría que tocar algunos palos y habría que hacer que estos profesionales sintieran el valor que tienen. Y antes hablábamos abajo del magnetismo que tiene la figura de Richard Vaughan. Sí. Como colofón a esta entrevista, ¿nos puedes contar alguna anécdota de ese fenómeno fan que tiene Richard Vaughan?
Pues la verdad, anécdota en todos los sitios públicos a los que vamos. La verdad es que no hay sitio donde vayamos y nadie le diga, le sigo, le veo por la televisión, me encantan sus programas, mi emisora está totalmente encendida, su emisora encendida en el coche, en casa, mi mujer le adora, mis niños le adoran, etcétera, ¿no? Vayamos donde vayamos. Mira, en la Feria del Libro, por ejemplo, siempre se dan fenómenos pues, de personas que vienen a verle, de personas que le dicen, que le dan las gracias por la labor que está realizando, etcétera. El otro día me pasó, nosotros cada 15 días, cada 2 domingos dentro del mes, pues Richard va a dar unas clases de manera gratuita a un local que regenta su hija, que se llama Maibar, que está en la calle Campo Amor número 12, aquí en Madrid. Y el otro día, hace 2 domingos, me pasó una anécdota muy curiosa. Un chico vino de Murcia, exprofeso, para ver a Richard. Ida y vuelta. Él está 2 horas hablando, de 7 a 9, y me pidió permiso para tomarlo en vídeo. Le dije que, evidentemente, claro que podía hacerlo, ¿no? Y me dijo, es que cuando llegue a mi empresa no se lo van a creer. Con lo cual es un fenómeno, el fenómeno Vaughan es tremendo. Y yo creo que está muy basado también en cómo él es, la claridad con la que habla y cómo motiva, ¿no? La radio es un puntal fundamental dentro de la empresa, también lo es la televisión, pero yo creo que la clave está mucho en la radio. Es una figura muy visible y genera pues ese magnetismo que está basado en su carisma. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena López Casares, autor de Emprende con Vaughan, con Richard Vaughan. Gracias por contarnos, por descifrarnos todo esta empresa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.